Hola, buenas noches. Bienvenidos a la comunidad del PMI Caribe Barranquilla. En este año estamos impulsando el próximo PMI Caribe Summit 2024, que se desarrollará en octubre 18 y 19 en la Universidad Simón Bolívar. Hoy, en el marco de este tema de sostenibilidad, tenemos el honor de contar con Fred Camus, un destacado experto en la gerencia de proyectos, conocido por su enfoque innovador en la aplicación de las metodologías ágiles y tradicionales. Tiene una amplia trayectoria en donde ha impulsado equipos a nivel global y especialmente ha impulsado el éxito en proyectos en diversas industrias. Su enfoque va orientado hacia la transformación digital y la sostenibilidad. Esto lo convierte en una figura clave para el futuro de la gestión de proyectos. Así que tenemos el placer de presentarlo el día de hoy y que nos dé su introducción y sobre todo nos ayude un poco a ampliar este tema de la sostenibilidad desde el marco del PMI y la gerencia de proyectos. Mucho gusto. Mucho gusto, Diego. Muchas gracias por la invitación al espacio que tienen acá de difundir las buenas prácticas de gestión de proyectos. Y nada, soy un libro abierto para que conversemos de las diferentes temáticas que tú quieras abordar. Muchas gracias. Precisamente para iniciar, me gustaría que te presentaras y nos compartieras un poco tu perfil profesional y tu experiencia en la industria. Bueno, yo estudié Ingeniería Civil de Minas acá en Chile, yo soy chileno. Tengo un máster en gestión de proyectos en la Universidad de Barcelona, donde ahí me di cuenta de que el mundo de proyectos me apasiona bastante, algo que me gusta mucho. Luego he hecho un par de certificaciones, también algunas leadership. Por ejemplo, tengo una certificación leadership de la Universidad Columbia Británica sobre economía minera y sustentabilidad, que es la que actualmente me dedico. Y tengo también certificaciones relacionadas con Scrum, Scrum Scale, Product Owner, etcétera. Y bueno, llevo mucho, ya un par de años ligado a hacer iniciativas que impulsen la minería virtuosa y el desarrollo en función de la identidad local. En este caso, a lo mejor aquí en este capítulo vamos a hablar un poquito de minería porque es la identidad tanto de mi país como del lugar donde yo habito, acá en Chile, que es La Serena, región de Coquimbo. Magnífico, muchas gracias. Precisamente, y para dar inicio, me gustaría preguntarte cómo ha sido esa experiencia a través de networking y la red profesional de LinkedIn, sobre todo para llegar a ser Top Project Management en Voice. En este caso, que es una de las figuras que da LinkedIn para perfiles representativos dentro de la temática de la gerencia de proyectos. Sí, bueno, LinkedIn me dio hace un año atrás más o menos el sello de Top Voice en el área de Project Management, y ha sido bien de sorpresa, la verdad. Soy bastante activo tanto en LinkedIn, Instagram, otras redes. También soy parte de un podcast que se llama MyNovet, que habla de tecnología, innovación y tendencia en minería. Ahí estoy con dos grandes amigos, que Milo y Francisco. Y bueno, lo que hago en ese dinamismo, bueno, LinkedIn te da este sello, el cual lo tomo con mucho aprecio porque es un sello que al final la misma comunidad te valida, o sea, que eres una persona que habla de proyectos. Y también lo que hago frecuente, soy columnista en varias revistas, tanto en Chile como a Magazine Mining, como revista Gestión y Minería. En Argentina también estoy publicando bastante en una revista que se llama Salta Mining. Y bueno, he salido también en otros medios, pero esos tres son los que más frecuente estoy escribiendo, en donde son espacios técnicos, o sea, no son espacios científicos, en donde ahí yo siempre trato de recalcar que nuestra disciplina, nuestra área, que es la gestión de proyectos y toda su gama de buenas prácticas, son elementales en esta industria en específico, y que también podemos traer buenas prácticas de la industria minera, que se disculpa, de otras industrias, la industria minera, y de la industria minera a otro tipo de industria. Hace poquito tuve la oportunidad de estar en tu país, Diego, estuve en la Riohacha, y también me di cuenta de que tanto como en Chile hay oportunidades para el área de gestión de proyectos y profundizar en ella.
en función de la identidad local. Eso me gustaría a mí recalcar en este capítulo, que tengamos ese sentimiento de pertenencia a nosotros como profesionales, sobre todo el público objetivo que ustedes van, que son los directores de proyectos, que transformemos esta pasión que tenemos en la gestión de proyectos en algo que transforme nuestro entorno. Creo que hay un montón de herramientas que nos hacen protagonistas en este ámbito. Qué bueno. Y precisamente una pregunta que se me ocurre, más bien, ¿cómo podemos vincular el tema de la sostenibilidad y la minería desde el entorno de trabajo que tú lideras y desde la experiencia que has tenido a nivel corporativo? Mira, yo te voy a comentar un poquito. A lo mejor voy a ser un poco extenso, pero también voy a tratar de ser breve. Va. Yo actualmente trabajo en una universidad también, en donde he impulsado algunos proyectos. Hay un proyecto que se llama Convivencia Sinérgica entre la minería y otras industrias. En mi localidad existen cinco pilares claves de desarrollo económico: minería, turismo, agricultura, pesca y ganadería. Esos son los 5 pilares. Pero para sorpresa quizás de muchos, la minería no es el primer pilar, pero sí un pilar que impacta bastante en cómo se van a desarrollar las otras actividades. En ese ámbito, hay una herramienta de gestión de proyectos que se llama el Gridline o la brújula. Este Gridline lo que permite, dentro de su marco metodológico, de sus prácticas, es cómo nosotros ahora me siento y pienso en cómo ahora mi industria o mi actividad económica genera valor compartido con otras industrias. Entonces, si te das cuenta, ahí hace lógica este concepto de sinergia, o sea, de sumar Definitivamente. esfuerzos. Y esto que yo te digo, no es que yo sea un ser mesiánico que un día desperté en la mañana y dije esto lo vamos a hacer así, no, todo lo contrario. Soy una persona que está en constante aprendizaje, pero estos conceptos en Australia los tomaron y lo hicieron parte para escalar, pasar de ser un país exportador de materias primas a tener industrias o factorías, en donde al final estas materias primas ahora abastecen estas factorías y se genera una cadena de valor productiva o una cadena de valor que aporta, ¿cierto?, dentro de un sector. Ahí, en ese gridline, lo que nos ayudó a nosotros fue hacer el análisis exploratorio, o sea, cómo ahora la industria se abre. Pero salieron más conceptos, que es lo que estoy trabajando actualmente. Lo estoy haciendo con CIDERE. CIDERE es una organización que agrupa a los proveedores o actores locales productivos, en donde ellos tienen una plataforma que se llama Espacio Industrial Minero, así se llama, es una plataforma. Y en esa plataforma conviven todos los actores. Entonces la idea era ahora, a través de este concepto de Breedline y a través del concepto de sostenibilidad, que lo podemos plasmar a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con algo que se llama Green Project Management. O sea, si te das cuenta, la gestión de proyectos al final, ¿qué nos ayuda? A estructurar y visualizar oportunidades para que éstas se materialicen. Eso nos ayuda a la gestión de proyectos, a materializar. Entonces, el Green Project Management nos ayuda, en este caso, para integrar estos 17 objetivos, porque ahora viene otro concepto que se llama simbiosis. Y ese concepto de simbiosis suena súper raro. Suena como, por ejemplo, hay una película que es de superhéroes, se llama Venom, donde hay Bueno, un sí, sí. personaje que tiene un simbionte que habita en él, pero que si el simbionte no está en él, se muere, ¿cierto? Este concepto, bueno, aquí lo estoy llevando a algo metafórico, también lo podemos ver en una película animada que se llama Buscando a Nemo, cuando el pez payaso se mete en los corales, ¿cierto? El ¿Qué tema de la pasa? adaptabilidad también. Uno del otro se necesitan. Ese es el tema. Entonces, en este concepto de simbiosis, ¿nosotros qué queremos hacer? Algo que sea como un match. Porque al fin y al cabo nosotros damos estructura dentro de la gestión de proyectos. Y ese match entre el que necesita y el que oferta es clave, ¿cierto? Porque al final
esas necesidades se materializan y al materializarse, la estructura de desarrollo ya entramos a visualizar que necesitamos metodologías de proyecto tradicionales o metodologías de proyecto adaptativa como las Agile, o tenemos que aplicar el concepto de tailoring. Y aquí igual hay algo, quizás muchas personas, muchos oyentes que vamos a tener, a lo mejor van a decir, pero ¿cómo dice eso? Para mí personalmente, yo no soy de la idea de encasillarme en una estructura de hacer las cosas. Es como decir lo siguiente, ojo que lo que estoy plasmando es mi visión de la realidad y cómo por lo menos a mí me ha servido hacer las cosas en los proyectos que he participado, que mayormente han sido de innovación, tecnología y bueno, de cómo ahora nos vamos a una mirada más estratégica de poder echar a andar industrias, en donde yo no puedo, a través, si yo tengo una toolbox o una caja de herramientas, yo no puedo con un desatornillador tratar de arreglar todos los problemas que tengo. Dentro de esa toolbox yo a lo mejor tengo un montón de herramientas que me permiten ir en la dirección de la solución. Entonces muchas veces yo voy a tener que ver cómo tomar las distintas herramientas o esos distintos recursos para lograrlo. Y ahí creo que en la séptima edición del Penbook, el concepto de tailoring es clave. Creo que soy más afín a él que adaptarme o encasillarme en un marco en específico. Bueno, eso digo, no me explayo más en ese ámbito porque seguro tenemos muchas más preguntas interesantes que conversar. Y fíjate que en ese punto me resuena mucho el hecho de que toda esa caja de herramientas permitan que todo sea un engranaje y que a la larga se pueda ir orientando con los objetivos de desarrollo sostenible. Y recordando que precisamente ahorita el 25 de septiembre es donde se celebra que todos los indicadores de gestión que van en pro de esos objetivos con miras a 2030, que es la meta final que la ONU ha plasmado. Entonces, ahí recuerdo de que uno de los objetivos habla sobre energías no contaminantes, el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, la industria, la innovación. Yo quería preguntarte, haciendo más con este tema que arrancamos, y es, ¿cuáles de los indicadores recomendarías tú, o más bien a cuáles haces focus en el tema de la sostenibilidad y la minería? Actualmente, bueno, yo te voy a hablar de la realidad acá en Chile un poco, creo que a lo mejor en tu país es distinto. Los objetivos son bastantes. Y ojo, que dentro de estos objetivos, no olvidar que tenemos estos marcos metodológicos de gestión de proyectos, estas buenas prácticas, pero no tenemos que dejar de lado que también existen las ISO. En términos de medio ambiente o de gestión ambiental existe la ISO 14001, ¿ya? Que es esencial para garantizar operaciones sostenibles en cualquier tipo de industria, ¿ya? Eso por una parte. Dentro de lo que está buscando hoy en día acá la industria minera, para poder integrar este objetivo del desarrollo sostenible es fin a la pobreza, cuidado del agua, ciudades, que sean industrias productivas, es otro, eh, ciudades inteligentes, cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que actualmente la industria minera está tratando de abarcar la mayor cantidad de indicadores posible. Y bueno, ahí volvemos de nuevo al Green Project Management, en donde el P5 tiene el P5, está basado en el P5, que es personas, planeta, proceso, ¿cierto? Producto y prosperidad. O sea, no tenemos que olvidar, si que queremos industria sostenible, la prosperidad es clave. O sea, eso como punto, lo quiero dejar súper claro en este capítulo del podcast. Creo que pasa más en tu país en este momento que estuve allá que en el mío, en donde pensamos, o a lo mejor en tu país se piensa un poco más, en términos de industria minera, ojo, estoy hablando en términos de industria minera, se piensa que es más destructiva que otro tipo de industrias. Puede ser que hayan tenido una mala experiencia, puede ser que realmente algunas compañías no estén cumpliendo alguna normativa, lo que da para especular es mucho, ¿ya? Yo no podría decir si esto es así, pero sí entender de que hoy en día, si nosotros nos paramos y visualizamos cómo hacen industria, no minería, sino que industria, otros países del mundo, yo puedo observar Europa y puedo ver que en Huelva hay una fundición en una ciudad y no genera ninguna contaminación.
porque la tecnología y estos marcos me permiten adaptar, ¿cierto?, estos objetivos del desarrollo sostenible. Me voy a Hamburgo, otro caso, fundición al lado de un kindergarten, jardín infantil, no sé cómo lo conocerán Imagínate. en Colombia. Entonces, de que podemos hacer desarrollo industrial y que sea sostenible, sí es posible. Y ahí viene el rol protagónico de nosotros, los directores de proyecto. Somos nosotros que transformamos las realidades, transformamos a la persona para que esos proyectos logren el alcance dado, ¿cierto? Ese alcance que al final no es construir ese edificio que va a tener un proceso, es construir esa fundición, quizás, me estoy yendo a un caso súper quizá industrializado en términos de proceso, pero va a ser ese edificio que al final va a generar valor a la comunidad, porque al fin y al cabo hay un concepto que se llama economía de escala, en donde en ese concepto de economía de escala, lo que yo produzco va a repercutir en otra industria y se va a multiplicar. Entonces, si yo produzco uno, quizá indirectamente estoy produciendo cuatro. ¿Se entiende más o menos? Por ejemplo, en Sí, Chile, sí. la minería más o menos alcanza el 12% del PIB nacional, pero indirectamente produce el 20%. O sea, tú te das cuenta que al final, como un tercio de la economía en Chile, estoy dando rango aproximado, no, desconozco la cifra actual 2024, pero ya tú te das cuenta que Chile tiene un pilar económico. Ahora, el objetivo es ser un país extractivista, o sea, vender solamente, en el caso de ustedes son protagonistas de venta de carbón, a lo mejor no, a lo mejor buscar el valor agregado. Y quizá ahí podríamos navegar en otra temática, digo, del emprendimiento, cómo nosotros a través de la gestión de proyectos impactamos el emprendimiento en base tecnológica o startups, que también son importantes dentro de la industria. Imagínate. No, y precisamente escuchándote, vienen a mí conceptos como el tema de responsabilidad social empresarial, que va muy de la mano a las actividades que desarrollen las empresas en pro también de las comunidades y de las comunidades, yo diría, internas y externas, tanto empleados como el impacto ambiental que produce a sus alrededores. Y eso va muy de la mano de un concepto clave que diría es el tema de cómo se engranan todos esos procesos, que hay también incluso desde la educación, los factores políticos y económicos que se desarrollen. Yo diría que incluso no a nivel país, sino regional, porque sin duda alguna, y haciendo un poco de énfasis en lo que comentabas de cómo se ve la minería aquí en Colombia, hay casos en donde ciertas regiones, producto de las regalías y de esos conflictos internos también con grupos al margen de la ley, el impacto ambiental que han tenido en ciertas regiones, es donde se puede llegar a ver negativamente la minería. Sin embargo, yo creo que dentro de la evolución misma que tiene el ser humano y en el desarrollo de sus proyectos, en el ver cuál es ese equilibrio y el balance ideal entre la explotación de los recursos naturales y por ende el paralelo que hay con generar prosperidad, economía y también de la mano de la responsabilidad social empresarial. Yo creo que eso hace juego y es lo que permite que podamos ir avanzando como sociedad y que cada vez se vea más que la sostenibilidad es necesaria, no por cumplir un requisito, sino porque es la llave que abre esa puerta hacia las futuras generaciones y hacia realmente un equilibrio entre el impacto ambiental que se haga a nivel productivo y la actividad que se ejerza a nivel económico también. Yo creo que eso va muy, muy de la mano. Y como todo cambio va a, haber, va a tener sus detractores, yo creo que el uso de las tecnologías limpias y de buenas prácticas a nivel de gestión ambiental va a hacer que esto facilite las cosas. Por ejemplo, en este caso yo te pregunto en cuanto a la mejora continua de procesos, ¿cuál ha sido esas herramientas o metodologías que te han ayudado a ti en tus actividades a nivel corporativas y profesionales? Hoy en día, mira, para poner un poco en contexto, más allá de cualquier cosa, de algún caso en específico, tendremos que entender que la mejora continua es algo que incluso lo tenemos que integrar en nuestras vidas. Existen metodologías, por ejemplo, Six Sigma, ahí está la metodología Lean Mining también.
Y bueno, ¿por qué la industria minera se está buscando tanto esta mirada de excelencia operacional, se le llama? Y es por las condiciones intrínsecas que se desarrolla nuestra minería, que es cada vez el mineral es de más baja ley. ¿Qué quiere decir eso? Que el contenido, la concentración del elemento útil es cada vez menor. Los recursos esenciales para la explotación son escasos, como el recurso hídrico. A mí me pasó que en tu país escasez de agua no hay, acá sí. Ya, acá nosotros tenemos un problema con el tema hídrico, por eso se están proyectando tantos proyectos de infraestructura de planta desaladora. ¿Qué es una planta desaladora? A lo mejor allá en Colombia no se escucha tanto. Es una planta que saca agua del mar y esa agua del mar le quita los salados y se puede consumir o se puede integrar a procesos. Y por otro lado, estos procesos de mejora continua, ¿cierto? Vienen integrados en los procesos o transformaciones tecnológicas. Sí. Porque al fin y al cabo, la tecnología que viene a estandarizar procesos, eso viene, o sea, la tecnología me permite a mí estandarizar un proceso, pero ¿por qué yo necesito estandarizar un proceso? Porque si yo estandarizo, puedo controlar, si yo puedo controlar, mido, si yo mido, puedo proyectar y mejorar. Entonces, La hay, eficiencia también. y eficiencia, porque queremos que el negocio dé más fruto. O sea, acá en Latinoamérica hay una palabra que se llama lucro. A lo mejor a ti digo, vaya a abrir las pepas cuando uno dice lucro. O sea, todos lucramos. Disculpa, Al las final, pepas en los ojos, no se vaya a entender sí. mal, ¿no? Que tenemos, Me queda claro, tenemos, lo entendí, lo entendí. no tenemos dialectos distintos. Entonces, el lucro en Latinoamérica, me pasó cuando estudié el Magíster en España, se hablaba de lucro y todos los latinos así como que, oh, ¿cómo estás diciendo eso? O sea, todos lucramos, o sea, todos necesitamos generar un beneficio a partir de nuestra actividad que hacemos, en nuestro trabajo, etcétera, porque si no, de otra manera no podríamos vivir. O sea, sería ideal una sociedad donde no necesitáramos el dinero para vivir, sino que cada uno pudiese dedicarse a lo que le apasiona y ya, y llegar a la casa y que esté la nevera con comida, etcétera, y que no preocuparse de la cuenta de la luz y el agua, pero no es mundo, o sea, no es el mundo que vivimos, o sea, tenemos Y así que, no funciona. así no funciona. Entonces, igual tengo un dato que te quiero expresar, que es del McKinsey, del año 2021 en términos de lo que es la mejora continua, para no desviarnos del tema, que dice que las metodologías clave para optimizar procesos como Lean Mining reducen el uso de recursos y aumentan la eficiencia de los procesos, como tú comentas, entre un 15 a un 25%. O sea, es clave. Ahora, uno puede decir, oye, pero nosotros estamos en un podcast de gestión de proyectos, ¿qué tiene que ver el tema de la mejora continua ahí? Yo creo que tiene mucho que ver, porque para lograr ese proceso transformacional de eficiencia necesitamos impulsar iniciativas. Y esas iniciativas van a necesitar marcos metodológicos o estructuras de trabajo o marcos de trabajo, que en este caso un marco de trabajo agile, como por ejemplo Scrum, nos permite, ¿cierto? Generar iniciativas que vayan en pos de eso. No sé qué opinas, Diego, tú, si tienes algún otro dato, alguna otra apreciación con respecto a esto. Pues precisamente en cuanto al tema de la mejora continua, yo creo que la gestión de proyectos sí hace mucho, mucho más, empezando por cómo nosotros, desde la gestión de las comunicaciones, los stakeholders, el cronograma de las actividades, cómo podemos sincronizarlo para que se mejoren los tiempos de respuesta, se oriente un mejor Exacto. servicio al cliente, nos escuchemos al nivel de cliente interno en nuestros equipos de trabajo, y eso al final va a repercutir en, obviamente, en mejorar tiempos, mejores de la inversión, una mejor eficiencia en los recursos económicos, en los recursos humanos también que están a la orden del día. Y por ende, cada vez los entregables van a ser orientados a mejores procesos. ¿Cómo podemos medir eso también en cuanto a la calidad? De que los indicadores de gestión van a permitir que la estructura de la empresa vaya más en juego y orientada a ese core business. Y, por ejemplo, yo trabajo en una empresa del sector retail, el core business es vender y ofrecer un mejor servicio al cliente.
Pero si nosotros vemos todas esas herramientas que se facilitan desde la transformación digital, la implementación de la inteligencia artificial, la gestión de proyectos cada vez más dentro de un marco, y podemos decir, puede ser Agile, puede ser Scrum, puede ser también el tema del PMI. Sin embargo, de que esas metodologías apliquen y que cada persona las vea no como cumplir un requisito, no por extenderse más en documentación, no por hacer más reuniones, sino de realmente que se puedan llevar a cabo procesos que de manera eficiente, a través del control, a través de la calidad, se puedan incluso mitigar los riesgos y ver cómo vamos avanzando en el día a día en nuestra operación y no perder de norte cuál es la visión que tiene la compañía, cuál es ese core business en pro del desarrollo. Entonces, por lo menos a mí se me ocurre cómo podemos ver este tema de la sostenibilidad, de la mejora de procesos a través de la experiencia desde la educación, porque entiendo que tú también has estado en temas de la academia, universidad, y Sí, a sí, esos estudiantes que vienen, finalmente, ¿cuál es esa semilla que vamos creando para ver el futuro en las siguientes generaciones? sí, sí. Mira, hay algo que es un compromiso a mis orígenes, ¿ya? Eh, Aquí en Chile, a ver, ¿cómo te lo digo? Mm, en Chile existe la clase media, la clase más trabajadora y bueno, la clase ya más acomodada. Siempre yo soy como de la clase de esfuerzo, mi familia es de bastante esfuerzo, en donde yo vi que mi círculo de amistades, cuando yo era más joven, el poder estudiar, no, a lo mejor no era, me refiero a la universidad, porque acá en Chile la educación escolar es gratuita y está garantizada. O sea, acá tú vas a salir en este caso, de la educación media y a tus 18 años y la tienes garantizada. Pero ya más arriba la educación universitaria, que actualmente en Chile en las universidades públicas es gratis, pero no para todos, es gratis para aquellos que logran entrar a la carrera. Yo siento el compromiso fehaciente de volverla más, porque estoy seguro que a lo mejor en algún momento, en algún espacio temporal, va a haber una persona que alguna palabra de ánimo, algún conocimiento técnico que yo le entregue, o, ¿por qué no? O sea, lo digo de manera bastante humilde, en mi caso, que soy bastante joven, tengo 30 años, veo un referente. O sea, con todos los logros, hitos que he logrado en este corto periodo de tiempo, veo un referente y quiera ser más. No estoy diciendo que sea igual, sino que quiera ser más y distinto. Porque esa tiene que ser la meta. Los líderes debemos formar más líderes. Y creo que el mundo de la gestión de proyectos te entrega las herramientas para formar esos líderes. Y eso me lleva voy a estar toda la vida vinculado a universidades, a institutos profesionales o cualquier entidad educativa que lo necesite. Incluso espero en algún momento ni siquiera que sea una remuneración para mí, sino hacerlo gratis, o sea, hacerlo porque de verdad me nace. Incluso creo que desde la comunidad de PMI, por eso me encanta conocer gente de otros capítulos como tú, Diego, que está en el capítulo allá de Barranquilla, gente también que he conocido de capítulos de Perú, de México, etcétera. Quizás una red, se genera una red de poder impulsar jóvenes talentos que no vean la gestión de proyectos como algo muy lejano. Un profesional de 45 años que hizo una trayectoria pero muy larga para recién llegar a ser un director de proyectos, sino que lo vean como, oye, acá tengo herramientas necesarias porque al fin y al cabo mi vida propia es un proyecto. Y a lo mejor en esa vida propia puedo aplicar esas herramientas, como por ejemplo la gestión de riesgo. Creo que todos aplicamos a diario la gestión de riesgo en nuestra vida. Eh, Hitos, metas que nos ponemos de manera quizás anual. No sé, este año voy a ir al gimnasio tantas veces. Es un ejemplo, yo no voy al gimnasio. Me encantaría ir, pero no he podido hacerme ese hábito. Pero, por ejemplo, para el 2025, mi proyecto de vida puede ser ir al gimnasio, perfeccionar más mi English, mi speaking, a hablar un nivel, no sé, C2, etcétera. Entonces, hay uno con esos ejemplos cotidianos, se da cuenta que por lo menos nosotros, los directores de proyectos, ojalá estemos más vinculados a la academia y bueno,
Si tú analizas en Latinoamérica, y te voy a nombrar algunos presidentes y past president de capítulos, Alejandro Galleguillo, que es el presidente actual del capítulo PMI Zona Norte de Chile, trabaja en universidades también, él hace clases. Paul, Paul Villacorta, Okay. él es el past president del capítulo de Lima y también está vinculado a universidades. Y así tú puedes ver que la mayoría de nosotros tenemos ese sentimiento de dar la mano, porque sabemos que nos necesita, la sociedad nos necesita, necesitamos impulsar nuestro continente y eso es a través del cambio de mentalidad de las personas. No es a través de los recursos naturales, a lo mejor en este capítulo estamos hablando de minería, ¿cierto? El potencial minero de Chile, el mayor productor de cobre fino, uno de los mayores productores de litio, la cantidad de millones de dólares que genera la minería en Chile es abrumadora, pero más allá de ese recurso natural, que es finito, es limitado, creo que Sí. el mejor recurso que tiene cada país son sus personas. Y ese cambio de mentalidad de sacar lo malo, lo que quizás lo limita, ahí nosotros cumplimos un rol importante en términos educacionales. Fíjate que el tema de liderazgo, ya que lo mencionas, es clave porque precisamente, yo creo que lo has escuchado, John Maxwell habla de que el ser líder es influenciar, entonces influenciar positivamente a través de estos temas de profesionalismo, a través de la educación, a través de permitir que desde la academia se siembre una huella, una semilla más bien de cambio generacional es importante. Influenciar positivamente a través de redes profesionales como LinkedIn y lo que compartiendo lo que se hace, participando activamente en el networking. Ya no hay barreras a nivel internacional, estamos conectados todos en el internet y la pandemia nos dejó esa posibilidad cada vez de estar más cercanos al otro a pesar de las distancias. Entonces, desde esa influencia positiva es donde realmente se comparten los cambios para las personas que están interesadas en eso y sobre todo lo que decías, desde jóvenes, que vean el marco de la gestión de proyectos como Sí, una llave de salida también a nivel profesional, a nivel laboral y por supuesto de que va a generar un impacto positivo a la sociedad y en el día a día, en todos. Estoy de acuerdo contigo y eso lo repito yo acá en Barranquilla mucho y creo que es un mensaje que tenemos como capítulo, es que la vida en sí es un proyecto, cada decisión que tomamos, cada camino que emprendemos a nivel educativo, nuestras relaciones con las personas, nuestro proyecto de vida en sí, precisamente por eso nos enseñan en orientación vocacional un proyecto de vida, cómo nos vamos trazando metas y cómo esas metas cada vez son más representativas para nosotros y es lo que al final nos da satisfacción en lo que hacemos. totalmente. Y bueno, lo que tú dices, el networking. Y si aprofundizamos en networking, plataformas hoy en día como LinkedIn son súper potentes. Creo que nosotros nos conocimos en LinkedIn. ¿Por qué? Así, Porque el algoritmo que hizo nos conectó, o sea, llevó a que personas con intereses similares, visiones similares, se unan. ¿Y de por qué acuerdo. no? Hay algo que se hace súper poco en Latinoamérica, yo lo veo mucho en los países más desarrollados. El destacar lo que está haciendo otro profesional. O sea, yo, Diego, me saco el sombrero a lo que ustedes están haciendo como capítulo de tener un podcast. Un podcast es mucho trabajo. Tú tienes quizá tu trabajo formal, donde tú haces tus cosas, lo que te permite a ti vivir en tu país, pero ahora estás haciendo esto quizás como voluntariado y es mucho trabajo. Yo también pertenezco a un podcast y nos llevamos mucha pega y somos tres. Imagínate, a lo mejor ustedes son dos y hay que editar, hay que subirlo, hay que Es tiempo, publicar, hay que exacto. hacer los shorts, hay que hacer todo eso y es harta pega. Entonces, tenemos que aprender a destacar lo que está haciendo el otro. O sea, yo destaco lo que tú haces, como también destacar, y a veces esto le pasa, y es una apreciación personal, pero la voy a decir, y a veces pasa más en la gente mayor que le cuesta destacar a las nuevas generaciones. Sí, Más le encuentran las nuevas generaciones defectos que propiamente tal virtudes. Y creo que ese es un error garrafal, en donde quizás nosotros que somos un poquito más jóvenes, Diego, tenemos que hacer lo inverso. O sea, si vemos a alguien que está haciendo bien, destacarlo, escribirle en redes, sacarse una foto, subirla, y personas de generaciones mayores, porque la, la palabra es
por así decirlo, como la intergeneración, Sí, hay un valor que también podemos aplicar a la gestión de proyectos. Porque al fin y al cabo, esa persona mayor ya vivió ciertos riesgos, ya sí. pasó por ciertas cosas. Entonces, al final ahí podríamos ocupar un concepto clave en gestión de proyectos que se llama gestión de las lecciones aprendidas, lo que nos permite a La nosotros experiencia. vivir de una manera distinta. Está súper interesante el capítulo, hemos saltado a hablar de minería, a cómo llevamos nuestra vida con gestión de proyectos, pero al final todo tiene un lazo, que la gestión de proyectos la vivimos, tanto en lo cotidiano como en lo profesional. Así es. Bueno, y ya para ir cerrando un poco este capítulo, me gustaría que nos contaras un poco, o más bien nos recomendaras qué, qué literatura, qué autores de libros nos recomendarías en este caso para avanzar en este tema de proyectos, tanto para los nuevos como ya las personas con experiencia. Eh, sí, claro, mira, eh, soy bien disperso, ¿vale? Ya Ok, leo libros desde, no sé, el otro día estaba leyendo un libro que es de Buzo, decía el apellido del autor, de cómo desarrollar startups en países en vía de desarrollo, como el caso de nosotros. Se llama Journal Startup. Es un libro que habla mucho de cómo las metodologías ágiles son clave acá. Me gusta mucho leer temas de liderazgo, sobre todo temas de autoliderazgo, más que, en verdad, Diego, voy a ser súper sincero en este capítulo. Yo cuando también. comencé en este mundo de los proyectos, nunca mi meta fue ser ni influencer, nunca mi meta fue salir en los medios, y mucho menos estaba pensando en ganarme el premio, el 50 Young Global Awards, que me lo dieron por impulsar una minería virtuosa en Chile. Ni tampoco que la industria me destacara como dentro de los tres promesas en el área de minería el año pasado, ni nada de eso. Lo que yo estaba viviendo era como leyendo libros como hay uno que se llama Domina el arte del liderazgo, que se llama, es de Bertrand, Ok, y hay otro que es cómo liderar casos de éxitos en negocios, en términos de liderazgo, que no recuerdo bien el autor, pero ahí, bueno, después te lo comparto. Eh, Todo relacionado con esta área, en donde yo al fin y al cabo entendí que nosotros tenemos que disfrutarnos lo que hacemos, mirarlo como que estuviéramos jugando un juego de PlayStation. Porque al fin y al gracias. cabo, el switch de vida que tenemos, la mayoría de las personas, es como que pensamos que la vida es eterna. La vida no es eterna, la vida se acaba. Algunos se le acaba la vida porque la vivieron y la vejez ya llegó, otro porque tuvo un accidente, una enfermedad, etcétera. Entonces, al final tú te das cuenta que si nosotros vivimos la vida con pasión, si nosotros nos proponemos alinear nuestra identidad profesional con nuestra profesión, no tenemos nada que perder, porque al final si es que no resulta, lo intenté, me atreví. Y ahí el autoliderazgo es clave, porque el autoliderazgo entra con conceptos como es la autogestión y la autoconfianza. Porque siempre va a haber gente que va a portillar el trabajo que tú haces. ¿Por qué motivo? Uno no lo sabes, pero es un buen indicador cuando hay gente que aportilla tu trabajo. Famosos Por- detractores. Porque si no estuvieras haciendo algo increíble, nadie se daría el tiempo a detenerse a mirarte lo que estás haciendo. De acuerdo. Entonces, si en algún momento te estás atreviendo a una idea fenomenal y tiene esos detractores, es un buen indicador. Como también está el otro caso de personas que van a fijarse en lo tuyo y van a querer colaborar. En términos de literatura, libros de liderazgo como lo que te comenté, en términos de proyectos, siempre la literatura del PMBOK creo que es clave. Sí, sí. Eh, Y bueno, también leer un poco en mi caso, libros o material de IPMA, o IPA, ¿cierto? Que es cómo nosotros ahora gestionamos los proyectos de inversión de capital. Para el Muy mundo bien. de proyectos.
temas de liderazgo, porque es la herramienta que más necesitamos, transformar los equipos, creo que es lo más difícil. Controlar un proyecto se aprende, a aprender a hacer cálculos matemáticos de gestión de riesgo, análisis cuantitativo de gestión de riesgos se aprende, aprender a ocupar una PMIS, una project Management, eh, por así decirlo, Information System, lo aprendemos, pero el poder influir en las personas es difícil, es difícil. Todos los que estamos vinculados al mundo de proyectos sabemos que es difícil, pero también no frustrarse, ¿ya? Porque al fin y al cabo, uno nunca va a poder liderar a quien no quiere ser liderado. Eso tiene que Sí, quedar súper claro. Entonces uno definitivamente. como director de proyecto, y para no alargarme más, Diego, sé que no querés que el capítulo sea tan largo quizás, No, tranquilo. eh, uno siempre como líder tiene que capacitar a su gente. Luego de capacitarla, si ya ellos no quieren vivir el cambio, y ahí uno tiene que tomar las decisiones. Ese es el fieldwork, como el cortafuego. Entonces, no frustrarse por eso. Es parte de la vida, es parte del trabajo y a seguir avanzando. Y encontrar aquellos líderes dentro de los equipos de proyectos que nos permiten lograr los objetivos. Si al fin y al cabo es eso. Fíjate que hay muchas cosas que se dan sobre la marcha y tú precisamente mencionabas de que cuando iniciaste en esto no estabas planeando sobresalir a nivel de redes, pero precisamente eso hace parte del camino. Y si se va a influenciar de manera positiva, tienes razón también, pueden haber detractores, puede ser personas que te hagan dudar de lo que estás haciendo o que simplemente están en desacuerdo porque no se han atrevido ellos a hacer ese cambio de mentalidad, ese switch ahí en la cabeza y decir, hey, vamos a cambiar, vamos a hacer algo positivo, vamos a mejorar por uno mismo, por los demás, incluso yo creo que es válido, pero la fortaleza está en no desistir y seguir adelante con los proyectos que nos vamos trazando. Yo quiero agradecerte el espacio, tu tiempo también. Sé que tenemos horas de diferencia entre ambos países. Organizamos esto, lo planeamos con el fin de precisamente compartir eh, experiencias. A lo largo de eso creo que es lo que nos da frutos y nos ayuda a crecer. Y todas esas experiencias van rompiendo las barreras de las diferencias que pueden haber en culturas, idiomas en general. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Esperamos vernos prontamente aquí en Colombia y Barranquilla. Seguramente vamos a crear redes para Sí, ampliarnos y poder totalmente. compartir con otros capítulos. Sí, totalmente. Y bueno, en lo que necesiten mi apoyo ustedes como capítulo, en lo que son los capítulos de Chile, que son dos, que con los dos colaboro activamente, cuenten conmigo. O sea, eso es un hecho. La cultura de colaboración es clave para impulsar nuestro continente. Creo que nuestro continente puede ir al desarrollo en conjunto, y mientras exista gente con esa motivación, las probabilidades son infinitas. Quiero ser viejito y ver a Latinoamérica desarrollado y colaborando entre sí los distintos países, porque cada país tiene su particularidad. Así que eso, Diego, muchas gracias por la invitación y nada, ojalá a la audiencia le encante este capítulo. Un abrazo. Vale. Muchas gracias, Fred. Nos vemos pronto. Que estés muy bien. Feliz noche por allá. Feliz noche. Gracias.